Vamos a hablar del poeta Luis Hernández a raíz de la publicación del libro La Armonía de H, de Rafael Romero Tazara, después de que ha hecho una investigación como de 4 años, ha hecho más o menos 70 entrevistas. Este es un libro que está realmente muy bueno, lo he terminado de leer hace poco, de hecho, y casi nunca recomiendo libros cuando hago entrevistas, pero este de acá sí, creo que nunca lo he hecho, ¿no? Pero este sí me parece que es una lectura, de hecho, fija para cualquiera que le guste Hernández, la poesía. Tú me decías de que siempre cuando sale de Luis Hernández, pues todo el mundo le dice Lucho, ¿no? Sí, pues. Luchito incluso, ¿no? Como si fuera pues, alguien cercano, como si fuera su amigo. ¿Eso a ti te produce alguna respuesta? O sea, ¿te fastidia cuando escuchas que alguien dice Luchito, estoy leyendo Luchito? Sí, yo creo que si la gente lo hace porque, ¿sabes qué bien, o sea, qué cuán cercano yo me siento a este poeta? Yo creo, a mí en realidad me parece un homenaje. Sí. Pero me molesta cuando, por ejemplo, cuando lo tratan, Luchito Hernández, o sea, como un autor menor, ¿no? Sí. O sea, claro, es como que es claro, menor. Como un autor menor, ¿no? Sí. Y Luis Hernández, autor menor, no tiene nada, o sea, definitivamente, yo creo que para poder entender la poesía contemporánea peruana, uno necesariamente tiene que pasar por Luis Hernández, o sea, la poesía, en mi concepto, yo no sé. Sí. Yo creo que la poesía contemporánea pasa necesariamente por Luis Hernández. Cosa que a mí me llamó la atención cuando estaba investigando era que Hernández sí, en realidad, investigaba un poco, ¿no? Leía sobre literatura, sobre técnicas, sobre ese tipo de cosas. Y sobre varios temas, ¿no? Y sobre varios temas, sí. Astronomía, por ejemplo, ¿no? La astronomía, en realidad, sí, la historia y la música, ¿no? O sea, la astronomía, bueno, la astronomía desde que era un adolescente, ¿no? Entonces, eso, la astronomía con Hernández es casi tema aparte, porque hay que meterse. Hay personas que dicen que Hernández conocía mejor el mapa de las estrellas que el mapa de calles, una cosa así, se ubicaba más en las estrellas que en las calles, y puede haber sido cierto, ¿eh? Yo creo que sí puede haber sido cierto, porque sabía muchísimo. Y eso es una vocación, o sea, como anterior a la poética, ¿no? Porque, no, o sea, él empieza a escribir poesía no de niño, ¿no? O sea, le interesan otras cosas, incluso su familia como que sorprendió cuando él entra ya con el primer poemario editado, ¿no? Fue una cosa sorpresiva. Claro. Ni siquiera sus hermanos sabían que... No, en realidad nadie sabía. En realidad nadie sabía, porque una de las cosas curiosas, en primer lugar, una de las cosas que a mí yo me tuve que preguntar con todo lo que había escrito Hernández es, bueno, ¿cuándo Hernández comienza a escribir poesía? Porque esa pregunta no estaba ahí, y para eso también está la crónica que hace Luis Enrique Torda ahí, que un poco responde esa pregunta, ¿no? ¿Cuándo Hernández? Que es importantísimo y nadie antes había respondido, ¿no? ¿Y cuándo? En 1959. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo dije, pues Hernández de repente ha comenzado a escribir poesía de niño o adolescente, como ocurre con Antonio Cisneros, que él cuenta que comienza a escribir poesía de adolescente, ya. Pero con Hernández no, Hernández lo curioso es que Hernández primero escribe teatro y después comienza a escribir poesía. Y aparentemente quería ser actor, ¿no? Parece que esa era su vocación. Esa era su vocación un poco, sí, claro, esa era su vocación, ¿no? Ser actor. Pero también ser actor, pero también la vía científica, eso nunca se queda como en el tintero, porque Hernández, bueno, llega a ser médico, que es un científico, pero Hernández desde los 7 años también quiso ser científico. Entonces, Hernández es una persona que tiene, pues, es muy amplia, o sea, sus facetas son muy amplias. ¿Cómo crees que llega la poesía? O sea, ¿cómo agarra todos estos conocimientos que tiene, todos sus intereses para llevarlos hacia el lado de la poesía y empezar a escribir poesía? En realidad, ¿Hay alguna cosa, algún dato biográfico que...? Ahí juega un poco el contexto, un poco el contexto de época, porque como dice Fedor Larco, un poco en esa época, hay esos factores. El primer factor es, familiarmente, en la casa de Hernández siempre se recitó poesía, de memoria. Entonces, como que ahí estaba la poesía siempre. O sea, hasta ahora, sus hermanos por ahí, yo he escuchado las entrevistas y todo, que ellos de vez en cuando han recitado poemas de memoria. Entonces, y esa capacidad la tenía la madre. Entonces, eso está por un lado. Pero en segundo lugar también está el contexto ayuda, ¿no? El contexto hacia 1959, como que hubieron muchos en la Católica, en el contexto en el que Hernández estudiaba, como que mucha gente quería ser poeta, como Javier Heroto, esta gente que estaba ahí. Entonces, ese contexto como que ayuda, alimenta a que Hernández como que comience a escribir, quiera comenzar a escribir, ¿no? Yo creo que Hernández también comienza a escribir poesía porque vio que de alguna manera era
era más factible de comunicar todo este asunto de la armonía del mundo y todo eso a través de los libros, y había pues ahí toda una literatura al respecto. Entonces eso también le fascinó a Hernández, pues, ¿no? De hecho, sí. Ahora, esto de la identificación de los adolescentes o los jóvenes con Hernández tiene mucho que ver con su vida, ¿no? O sea, un poco con la obra de repente, pero ¿no te parece que también está bastante presente el asunto de la biografía ahí, como que era un tipo más o menos como un personaje, ¿no? O sea, era una persona, no era una persona normal, ¿no? O sea, supongo que si lo conocías te parecía un tipo medio extraño, extravagante, no Sí, sé. pues. Era un personaje que él construyó más conscientemente, ¿no? O sea, él tuvo la voluntad de ser así, ¿no? Yo creo que hay varios Hernández. Yo creo que un poco el Hernández último ya del 76 y todo eso, como que, no sé, este Hernández clásico que uno conoce que parece pues que se vistió como el Corto Maltés, que él mismo lo dijo, ¿no? Entonces que se vistió, que un poco que el dato el saco azul, pantalón y todo esto, como que era un poco como el Corto Maltés. Sí. Este Hernández último del 76 sí podríamos decir que de alguna manera como que es un personaje que él ya sabía, ¿no? Sí. Pero el Hernández de Orilla, no, esa es otra persona. O sea, definitivamente esa es otra persona, porque eso es lo interesante un poco en ver. Yo creo que también saber diferenciar, porque a veces dicen, oh, Luis Hernández, sí, pero ¿cuál Luis Hernández? No, el Luis Hernández del colegio, que es casi, no sé, es casi un chico pues estudioso, casi si tú lo... No tiene nada que ver con el que viene después, Sí, ¿no? si tú O sea, ves la foto, o sea, eso fue un poco mi shock, ¿no? Cuando yo vi la foto, o sea, yo, sí era esto, y me van a disculpar a algunas personas, pero me pareció medio nerd. Sí. Me pareció medio nerd. Y entonces, y después, bueno, no era pues con el otro que tú te encuentras pues un tipo que es muy bacán, pues, ¿no? La actitud de Hernández la que tiene es una actitud rebelde. Pero es la actitud rebelde del rebelde que está molesto un poco qué es lo que está pasando con la creación. Era un poco con la poesía peruana y la recepción a ese tipo de poesía como la que él hacía, pero él sí confiaba en que más adelante, después de un tiempo, claro. iba a ser pues Sí, él lo sabía, y él lo sabía. Y una cosa importante también es que Hernández, porque yo he leído una cosa muy mala, que alguien dice, ¿no? Que Hernández como que cuando comienzan a jugar con esta idea del suicidio y aquí y allá como si fuera pues una estrella pop que se mata, así mismo se mata para lograr el éxito. O sea, en realidad a Hernández no le importaba tanto. En realidad hay que poner una base. A Hernández no le importaba mucho eso tampoco. Y Hernández se lo comenta a Quique Wagner, le dice, mira, ¿sabes qué? Yo sé lo que he hecho. O sea, y yo, sí es un poco, a mí puede sonar un poco creo que se compara con Mozart, ¿no? Con Mozart, Sí. ¿no? Él hace la poesía, lo que Mozart hace la música. Claro, que Mozart hace una música. Pero creo que no está tan lejos tampoco, porque lo que ha hecho Hernández, o sea, es una cosa pues espectacular y que va a seguir durando y va a seguir moviéndose acá, porque es una obra que no termina. ¿Me parece que ahora ya se está valorando Hernández tal como tú crees de que se le debe valorar o todavía estamos en proceso de...? No, yo creo que estamos en proceso. Yo creo que estamos en proceso, pero una de las cosas también que debe pasar con Hernández es que el problema también es que, bueno, o sea, si tú tienes un poeta, o sea, la pinta que antes tenía, que tendría Hernández por toda esta gente bueno, que no investigó y habló nomás un poco. Sí. ¿Estás hablando ahí de que el suicidio? No, en general, o sea, porque Hernández un poco que hasta antes que yo supiera, antes te voy a decir, o sea, mi perspectiva de antes que yo investigara era que Hernández era medio un poeta maldito. Entonces, pero yo comencé a encontrar datos que no era tan así, entonces, pero digamos que esa figura de poeta maldito aún como que perdura en muchas personas. Entonces es entendible de que, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en varios lugares no les pueda interesar Hernández porque, bueno, ¿qué vamos a hacer con este que es un poeta maldito? Yo espero que con el tiempo, o sea, cuando se den cuenta que Hernández no era todo lo que se había dicho, en muchos aspectos, yo espero que la obra de Hernández comience a avanzar.